Buenos días, sé que el tiempo ha pasado, doy gracias. Faltaba un anuncio que es muy importante, pero ya lo daremos más adelante. Pero sí que es cierto que tenemos por delante, sobre todo este domingo y el que viene, tenemos retos muy especiales. O sea, la semana que viene tenemos el retiro de iglesia, que va a ser un tiempo muy especial. De verdad, yo os animo, si no te has apuntado, a lo mejor dices, este año no tengo ganas, no me apetece, o estoy desanimado, lo que sea. Siempre que hemos venido de un retiro, venimos absolutamente renovados y creemos que el Señor nos habla y puede ser un tiempo muy especial. Y esta tarde pues tenemos la asamblea de iglesia. Si queréis ir buscando en vuestras Biblias, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Por favor, buscarlo en vuestras Biblias, lo vamos a tener delante todo el rato, porque hoy no tengo nada de pantalla, pero si buscáis Marcos, capítulo 6, versículo 30, y ahora leeremos este texto, es un texto muy conocido por todos, es la alimentación de los 5.000. Pero como decía, esta tarde tenemos la asamblea de iglesia. Y bueno, ahí vamos a estar hablando de las cosas que como familia nos interesan y algunas tienen que ver con este curso. Pero lo que está claro es que en este curso vamos a tener que asumir retos. Vamos a tener que asumir retos personales, individuales y también como iglesia. Y también sabemos que junto con los retos siempre vienen problemas, porque los problemas es algo que caracteriza a la vida del ser humano, por lo tanto también a la vida de la iglesia. Quiero que leamos este texto, en el cual vamos a ver también unos discípulos que van a tener que asumir algunos retos. Así que si me acompañáis, Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice así: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid y retirémonos a un lugar solitario y descansad un poco. Eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado, pero los vieron marchar y los reconocieron. Entonces, gentes de todas las ciudades fueron corriendo allí y, adelantándose a su llegada, se juntaron a él. Al desembarcar Jesús y ver la gran multitud, se conmovió profundamente porque parecían ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El tiempo transcurría y se hizo tarde, entonces sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar está desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los lugares y aldeas alrededor y se compren pan para comer. Jesús respondió: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: ¿cómo quieres que compremos la cantidad de pan que es necesaria para darles de comer si el importe supondría 200 denarios? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a los congregados en grupos sobre la hierba verde. Se agruparon de 100 en 100 y de 50 en 50. A continuación Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. También repartió los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Con los pedazos sobrantes que recogieron llenaron 12 cestas y los que comieron eran 5.000 hombres. Bien, ¿por qué digo que aquí tenemos un reto para estos discípulos? Pero empieza, para que veamos el contexto, empieza diciendo el versículo 30. Pido que lo tengáis delante porque vamos a ir viendo algunos versículos. El versículo 30 dice que los discípulos le están contando a Jesús todas las cosas que habían hecho. Y este es el contexto. El contexto es que, ¿qué es lo que habían hecho? Jesús los había enviado, si vas al inicio del capítulo 6, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el evangelio de arrepentimiento. Pero claro, esto es algo que hasta ahora solamente había hecho Jesús. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, predicar el evangelio, amar a las personas, pero ellos no lo habían hecho. Y ahora viene Jesús y les dice: un reto para vuestra vida, ahora os toca hacer esto a vosotros. Probablemente ellos hubieran preguntado: ¿por qué nosotros, Señor, si tú lo vas a hacer mejor que nosotros? Es evidente que lo iba a hacer mejor. ¿Por qué Dios quiere usar a una iglesia como la nuestra para llevar el evangelio a este mundo si Él lo puede hacer mejor que nosotros? Pero sospecho, estamos convencidos de que Dios estaba ahí, Jesús estaba entrenando a sus discípulos para algo que no dejarían de hacer ya hasta el último día de su vida. Y Jesús también quiere
entrenar a su iglesia para que hagamos algo que no debemos dejar de hacer hasta el último de los días, que es llevar el Evangelio. Pero bueno, el entrenamiento se supone que iba a ser teniendo buenas experiencias de compartir el Evangelio. Todos hemos tenido experiencias guapas cuando hemos podido compartir el Evangelio, ¿verdad? Pero el entrenamiento también iba a venir con malas experiencias. Si recordáis lo que Jesús les dice a sus discípulos, les dice, mira, vais a ir a ciudades donde no os van a recibir y tenéis que sacudir el polvo de vuestros pies. Y piensas, Jesús, si tú eres soberano y lo sabes todo, ¿cómo es que no les has dicho ir a la ciudad A, B y C, pero no vayáis a la X, Y y Z? ¿Cómo es que Jesús envía a sus discípulos al ojo del huracán? Incluso les dice, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es que hace eso Jesús? ¿Cómo es que Jesús mete en problemas a sus discípulos o muchas veces, cómo nos mete en problemas a nosotros? La mayoría de veces los problemas nos los buscamos solitos, ¿vale? Pero en cualquier caso Jesús los permite, porque los problemas son un entrenamiento para nuestra vida y Dios puede usar los problemas de una vida o de una iglesia para que esta iglesia madure. Porque no se iba a tratar solo de problemas que iban a tener en ese viaje, sino que los problemas les iban a acompañar el resto de su vida. Ahora estamos viendo Hechos de los Apóstoles. Cada día vemos lo mismo. Problemas, 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 problemas. Y con cada problema los discípulos crecen y maduran. Bueno, bien, el hecho es que ellos cumplieron su misión y regresan y dice el versículo 30 que le están contando a Jesús todo eso que ha pasado, todo lo que han hecho. Están rindiendo cuentas. Bien, quiero estructurar este texto rápidamente en 3 puntos. Y los 3, por casualidad, empiezan con una I latina. Bueno, no, tengo que deciros que me empezaban 2 y el otro lo he buscado un poco, pero veréis que no está muy rebuscado, ¿vale? Primer punto que vemos aquí es un momento inoportuno. Parece que los retos que Dios nos pone delante siempre llegan en momentos inoportunos. Ahí tenían una nueva oportunidad, miles de personas a las cuales enseñar, pero Señor, ¿que no ves que te estamos contando todo lo que está pasando, lo que ha pasado? Nosotros necesitamos rendir cuentas, necesitamos ese feedback, necesitamos comunión unos con otros. Es nuestro tiempo ahora. No es el momento oportuno, pero si miras, si te parece que no era oportuno, mira lo que Jesús les dice. Mira en tu Biblia en el versículo 31. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Les dice, descansad un poco. O sea, que estaban cansados los discípulos, porque la misión agota, porque los problemas agotan, porque los problemas muchas veces desgastan, porque caminar como una ovejita en medio de lobos desgasta, cansa. La vida mismo nos cansa, la misión nos cansa, el servicio nos cansa. Y creo que el cansancio muchas veces es una de las características del creyente. Tanta tensión, tantos problemas, que muchas veces vivimos vidas cansadas. Y el versículo 31 nos dice que estaban tan cansados que no tenían ni tiempo aún para comer. No sé si alguna vez has tenido esta experiencia. Yo pocas, pero a veces he tenido experiencias de estas de no tener ni tiempo para comer, así que están cansados. Y yo quiero hacer una pregunta que puede parecer paradójica. Bueno, hace poco que hemos venido de las vacaciones. La pregunta que yo te quiero plantear, porque yo me la he planteado para mí mismo, es, ¿estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estás agotado? ¿Física? ¿Anímica? ¿Mentalmente? ¿Espiritualmente? Quizás estás cansado de intentar defender tus valores en este mundo. Quizás estás cansado de luchar. Quizás estás cansado de hablarles a tus amigos del Evangelio y no ver respuestas. Quizás estás cansado de servir y no ver resultados. Quizás estás cansado de luchar con tu pecado. Unos discípulos cansados. Y parece ser que muchas veces el cansancio
es una de las características que define al Señor. Una iglesia muchas veces cansada, una iglesia desgastada, una iglesia agotada. Y Jesús les dice, descansad un poco, pero, hay un pero, siempre en las historias hay un pero. Mira, en el versículo 33 dice, pero los vieron marchar y le reconocieron. Así que dijeron, mira, van por allí. Ellos se fueron en la barca a la otra orilla del lago y dijeron, mira, se van por allí. ¿Y qué hizo la gente? La gente lo que hizo fue por la orilla, corriendo, y llegaron antes que ellos. Así que cuando llegan, tatachín, ya estamos aquí. 5.000 personas hemos llegado. Así que, ¿estás cansado de la gente? Pues toma 2 tazas, ¿no? Pero es muy interesante porque ¿cuál es la receta de Jesús para unos discípulos que estaban tan cansados que no tenían ni tiempo para comer? ¿Cuál es la receta? Venga, vamos a enseñarle a toda esta gente. ¿Cuál es la receta de Jesús para muchas veces nuestras vidas cuando estamos cansados? Quizá a veces, no sé si has sido tentado a tirar la toalla, a decir, no puedo más. Y Jesús viene y te dice, venga, adelante, hay mucho trabajo para hacer. ¿Estás cansado? Venga, adelante, hay mucho trabajo para hacer. Levántate y come, que largo camino te queda. Esto es lo que Dios le dijo a Elías. Puedes leerlo en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías ha venido de tener una experiencia brutal con Dios. Ellos venían de tener experiencias muy guapas con el Señor y en la misión. Y Elías ha estado allí en el Monte Carmelo, ha orado por un milagro y ha caído fuego del cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después Elías dice, no ha servido para nada todo esto, no veo ningún resultado. Así que Elías se desanima, se agota, se desgasta, se deprime y directamente lo que hace Elías es tirar la toalla. Y si lees el texto verás que Elías le dice a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Has visto alguna vez algún desgaste mayor que este? Basta, Señor, quítame la vida. ¿Y qué le responde Dios? ¿Cuál es la receta de Dios para su vida? Levántate y come, porque largo camino te queda. Y esta es la receta de Jesús para una iglesia que muchas veces estamos cansados. Levántate, come, aliméntate de Cristo, porque largo camino te queda, porque tu camino y mi camino solamente acaban cuando lleguemos a nuestro hogar celestial. Cuando podamos decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me está esperando la corona de justicia. Yo estaba leyendo este texto y estaba leyéndolo y estaba pensando, Ricardo, iglesia, todavía no hemos acabado la carrera, nos quedan muchas batallas por luchar en esta iglesia, muchísimas batallas. Ahora tú piensas, ¿cómo podemos dedicarnos a los demás cuando tenemos tantas necesidades dentro? Si ahora os paso el micro, cada uno diríais una necesidad. Yo muchas veces digo, Señor, ¿qué nos falta en la iglesia? ¿Qué nos falta? Y a veces sospecho que la pregunta está mal hecha. Quizá deberíamos preguntar, ¿qué nos has dado, Señor? Pero a veces preguntamos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltan? ¿Más personas? ¿Más miembros? ¿Más jóvenes? ¿Más niños? ¿Más ministerio? ¿Más doctrina? ¿Más pastores? ¿Otros pastores? ¿Más servicio? ¿Más personas involucradas en los grupos? Tenemos tantas necesidades que, Señor, este es un momento inoportuno para que tú nos plantees ningún reto en la vida. Yo lo que veo aquí es que la visión de Jesús es muy diferente. No es lo que los discípulos necesitan, sino lo que las multitudes necesitaban. Y yo creo que esta es una gran receta para nuestra vida, porque cuando tú ves las necesidades de los demás, las necesidades del mundo, cuando tú descubres lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha llenado de gozo, nos ha dado una salvación increíble, y cuando tú ves las necesidades de un mundo que se pierde sin Cristo, entonces tus problemas pasan a ser minúsculos. Yo veo aquí reflejada
una tensión en la visión en una iglesia. ¿Cuál debe ser el enfoque de una iglesia? ¿Interno o externo? ¿Dedicar tiempo a cuidar a esos discípulos o enseñar a las multitudes? ¿Cuántas veces hemos oído la expresión, bueno, es que para ir a los de fuera primero tenemos que estar bien nosotros? Y esa es una tensión entre el cuidado pastoral y la enseñanza y la evangelización. Es una tensión entre la comunión interna y el servicio. Pero para Jesús no existe esta tensión, porque ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús discipula a sus discípulos, valga la redundancia, poniéndolos a servir. Porque al final la mayor terapia para una vida cansada, ¿sabéis cuál es? Es la misión. Si os sirve como anécdota, mira, esta semana pasada estaba yo empezando a prepararme lo de hoy y estaba en una cafetería, pues con mi portátil allí, mi Biblia abierta al lado y mis cascos y el Señor me puso este texto. Tengo que deciros que todo lo que yo estoy diciendo es algo que Dios me ha dado para mí. Quizá a lo mejor no es para nadie más hoy, no lo sé. Pero por supuesto que nadie se sienta interpelado de manera personal. Esto Dios me lo ha hablado para mí. Yo estaba con este texto súper concentrado y entonces se me acercó un chico de unos 20 años y me pidió dinero. Yo nunca doy dinero. No doy dinero porque he dado ya tantas veces, me han engañado tantas veces, que yo digo, no le doy dinero. Bien, entonces el chico miró y me dijo, ¿eso que estás leyendo es la Biblia? ¡Puah! Digo, sí, es la Biblia. Bien, ¿tú lees la Biblia? ¿Alguna vez has leído la Biblia? Bueno, y empezamos una conversación que era algo incómoda porque yo estaba sentado y él estaba de pie. Entonces le dije, mira, dinero no te doy, ¿quieres un café con leche? Y me dijo, sí. Entonces fui a comprarle un café con leche, vigilando mis cosas, porque me han engañado tantas veces. Volví con el café con leche, él se sentó enfrente mío, fue absolutamente impactante que se tomó el café con leche de un trago entero. Entonces le dije, ¿quieres otro? Bueno, ya no quiso otro, pero a partir de ahí tuvimos pues como más de 15 minutos en los cuales yo estuve compartiéndole el Evangelio, todo el amor de Dios, cómo Jesús había venido a este mundo porque le amaba para morir por él. Le hablé de la vida eterna, le hablé de la esperanza, le hablé de la relación directa con Dios. Fue un tiempo realmente especial. Al final acabé orando por él. Le dije, ¿quieres orar? Él no quiso orar, pero yo acabé orando con él. Entonces se despidió y ¿sabes lo que se despidió? Mira, yo había tenido una semana bastante cargada, ¿vale? Quizá a lo mejor mis problemas no son nada comparado con los de otros, pero para mí eran importantes, ¿vale? Había tenido una semana de desgaste, estaba cansado. ¿Sabes cuando este chico se marchó? Yo sentía tanto gozo, que mi alma estaba absolutamente descansada, porque la misión es la que nos hace descansar. ¿Y sabes por qué creo yo que nos hace descansar? Claro, porque cuando tú haces aquello para lo que has sido creado y has sido salvado, entonces es como si llegaras a casa, entonces estás descansando. Pero cuando tú haces cualquier otra cosa para no hacer aquello que tienes que hacer, entonces nuestra vida se desgasta. Y parece ser que esta era la receta para estos discípulos cansados. Dejar de mirar a vuestros problemas y empezar a mirar a los problemas de los demás. Y con esto podemos ver que siempre es el momento adecuado, nunca es el momento inoportuno, siempre es el momento adecuado para pelear nuestras batallas hasta que acabemos nuestra carrera. Primera aplicación. Y esta creo yo que es la gran batalla del alma. La gran batalla del alma, no solo de los creyentes, sino de cualquier ser humano, y por donde nos vienen la mayoría de los problemas. La gran batalla del alma. Deja ya de pensar en ti y empieza a pensar en los demás. Esta es la invitación de Jesús. Pero hay un segundo punto. Pero el primer punto parecía que era un reto imposible, un momento inoportuno. Segundo, un reto imposible. ¿Vale? Se ponen a enseñar, Jesús se pone a enseñar, pero en un momento determinado los discípulos, fíjate que no están pensando en ellos, ¿eh? No podían decir que tenemos hambre. No, dicen, vale, Señor, ves acabando ya, que esta gente se tiene que ir a comer. Probablemente alguno secundaría esta frase literal ahora mismo.
Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vete al versículo 37 y mira lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¡Bum! Dadles vosotros de comer. Claro, ¿qué respondes ante esto? Ante esto solo hay dos respuestas posibles. Una, vale, Señor, ya vamos a darles de comer. Otra, que es la que ellos optaron, no se puede. No se puede. Y yo veo ahí una oportunidad de madurar desaprovechada por los discípulos. Ellos habían tenido experiencias, ¿sabéis que ellos habían sanado personas? Ellos supongo que habían orado y habían expulsado demonios. Y ahora le están diciendo al Rey del universo, el que ha creado todas las cosas, que todo fue creado por medio de Él y para Él, lo invisible, lo visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. No hay suficiente pan, ¿vale? No tenemos suficiente dinero. Pero una pregunta, ¿era verdad o no era verdad? Era verdad. Ahí había 5.000, dice que había 5.000 hombres, ¿vale? Ahora cuentan mujeres, cuentan niños también, porque entonces la gente no tenía perros, tenían muchos hijos. Así que, ¿cuál es la cuestión? Ahí tenemos mínimo 20.000 personas, ¿vale? Entonces, ahora imagínate que yo te digo, mira, ahí hay un escampado y hay 20.000 personas, vamos a darles de comer. Tú dirías, no se puede, haz la cuenta. Solo que les des un bocadillo y una botella de agua cada uno, 5 euros, ¿vale? 20.000 por 5, ¿de dónde sacamos ahora mismo 100.000 euros? Pero ahora pon que viene un hermano y dice, yo los tengo, los pongo, espérate un momento, porque yo ahora no puedo ir a la cafetería de ahí abajo y decir, por favor, ¿me pone 20.000 bocadillos de jamón? Y la chica dice, ¿quieres bolsa? No puedes, era imposible. El reto que Jesús les está planteando es imposible. ¿Vale? Ahora, yo estaba leyendo esto y digo, yo sospecho, ¿para quién era este milagro? ¿Era para las multitudes o era para los discípulos? Entonces, cuando haya un reto que Dios ponga en tu vida, normalmente estamos enfocándonos, bueno, ¿qué haré para...? No, a lo mejor ese reto Dios lo está poniendo para tu vida. ¿Por qué creo que era para los discípulos? Simplemente 3 preguntas muy fáciles. Pregunta número 1. ¿Quién quería Jesús que hiciera el milagro? ¿Quién quería? Dice, dadles vosotros de comer. Así que, a menos que Jesús esté usando ahí un sarcasmo cruel de aquello de decir, para que veáis que no podéis, yo creo que Jesús sabía que podían hacerlo. Pregunta número 1, vosotros. Pregunta número 2, ¿quién hizo finalmente el milagro? Ves al versículo 41 y veremos quién hizo el milagro. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y los dio a sus discípulos. Así que Jesús hizo el milagro. Pregunta número 3, ¿cómo es que Jesús hizo un milagro que esperaba que hicieran sus discípulos? Porque Jesús más adelante diría, si vosotros callarais, las piedras hablarían. Así que al final los milagros van a suceder, pero es por su incredulidad. Ellos podían haber tomado aquellos 5 panes y podían haber orado para que Dios los bendijera y los multiplicara. Y probablemente esto es lo que Jesús esperaba, que el poder de Dios se desatara a través de las vidas, de la entrega, del compromiso, de la fe y de la oración de sus discípulos. Pero ellos se negaron a orar por un imposible. Yo estaba leyendo esto y estaba pensando y me preguntaba para mí mismo, Ricardo, y te lo pregunto a ti si quieres, ¿cuál es la última vez que has orado por un milagro? No, por un milagro de verdad. ¿Cuál es la última vez que has orado para que Dios actuare de una manera absolutamente sobrenatural? Seguramente cada uno de aquí podríamos tener experiencias de cómo Dios ha obrado milagros en nuestra vida. ¿Cuál es la última vez que has orado por un milagro? Pero espera, no para ti, porque en este caso era hacer un milagro para los demás.
¿Cuál es la última vez que te has arrodillado y has clamado al Señor, Señor, haz cosas increíbles en tu iglesia? ¿Cuántos panes y peces le faltan a la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuál es la última vez que has orado, Señor? Mira qué pocos panes tenemos, mira qué pocos somos, Señor. Haz un milagro para que tu evangelio llegue a más personas y más lejos. Y damos gracias de que el evangelio está llegando a muchas personas y muy lejos. Ahora ha llegado a Bolivia y damos gracias a Dios, pero ¿cuál es la última vez que hemos orado para que Dios envíe bendición catalogada como milagro en esta iglesia? Porque probablemente Dios tiene la bendición preparada. Malaquías 3:10 dice, yo sé que este texto no lo quiero sacar de contexto y está dicho en clave ofrendas y cómo Dios puede bendecir en las ofrendas, pero si puede bendecir con las ofrendas, puede bendecir de cualquier otra manera. Probadme ahora en esto. Pide el milagro. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, pedir el milagro y probarme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Probadme. Ahora tú pides el milagro y Dios es soberano y te dará el milagro si quiere. Pero igualmente derramará bendiciones sobre tu vida y sobre la mía, aunque no te dé el milagro que tú quieras, porque si tú has orado, aunque no te dé el milagro, dirás, aunque no me lo des, yo sigo confiando en ti. Y esa es la bendición que Dios tiene para tu vida. Y probablemente también puede darte el milagro. Pero muchas veces Dios tiene las ventanas del cielo abiertas y nosotros pedimos solo lo de la tierra. Dios tiene pan del cielo preparado para caer y nosotros pedimos los cardos que nacen del suelo. ¿Cuál es la última vez que has pedido por un milagro? ¿Y si le pedimos a Dios que quebrante corazones este año? ¿Y si le pides a Dios que te llene de oportunidades de compartir el evangelio? ¿Y si le pedimos a Dios que despierte dones, que despierte jóvenes? ¿Y si le pedimos a Dios, esta tarde vamos a tener la asamblea de iglesia, y si le pedimos a Dios que bendiga al nuevo consejo de iglesia para que sea de bendición para esta iglesia? ¿Nos atrevemos a pedir milagros? ¿Y si le pedimos a Dios que levante algún misionero que quiera ir a otros lugares del mundo a llevar la bandera del evangelio? Ah, pero no es posible en la tierra. ¿Y si le pides a Dios un milagro en tu vida? Yo tengo que pedirle perdón a Dios porque yo no pido milagros muchas veces. Y se nos ha olvidado pedir milagros y solo miramos a lo que sale de la tierra. Así que la enseñanza es muy clara, más que un reto imposible, lo que vemos es una visión limitada. Es cuando la iglesia solamente cuenta sus panes en vez de mirar a las ventanas del cielo. Así que si la primera aplicación era enfócate más en los demás que en ti mismo. La segunda es enfócate más en lo que Dios puede hacer y no en lo que tú puedes hacer. Tercer punto, tercera I. La primera es el momento era inoportuno, la segunda es el reto parecía imposible, la tercera es una oportunidad increíble. Esta la he tenido que, no me salía, pero la he encontrado, increíble. ¿Tú has pensado alguna vez, llámame tonto, ¿vale? Pero ¿cómo es que Jesús no hizo que lloviera pan del cielo? ¿Te das cuenta? Aquí su público eran judíos. Probablemente enseguida habrían dicho, wow, como Moisés en el desierto, el maná, este es el Mesías. Pero fíjate lo que hace aquí Jesús. Jesús multiplica los panes, pero luego Jesús no reparte ni un trozo de pan. Se los da a sus discípulos. ¿Y cómo es que Jesús, después de la incredulidad y la torpeza, después de que sus discípulos le han dicho no se puede, cómo es que sigue contando con ellos? Y yo miraba este texto y decía, Señor, ¿cómo es que sigues contando conmigo? Después de mis errores, de mis equivocaciones, que son muchas, de mi pecado, de mis limitaciones, ¿cómo es que sigues contando con tu iglesia? Cualquiera de nosotros, yo el primero, desautorizaríamos a esa tropa de discípulos incrédulos
Incluso iríamos a Jesús y le diríamos, Jesús, ¿ya sabes el equipo que estás formando? Probablemente incluso algunos se atrevería a ir a ese discípulo que ha empezado a repartir y le dirías, ¿a dónde vas con esa cesta? ¿Cómo te atreves? Tú no eres digno de llevar esa cesta. Y probablemente el discípulo te diría, ya lo sé, pero Jesús me deja llevarla. Jesús me deja llevar una cesta de la cual no soy digno. Así que esto me recuerda a una cosa. No importa cuántas veces le hayas fallado al Señor. Amigo que nos visita, si estás aquí en esta mañana, no importa lo lejos que hayas estado de Dios. Para cada uno de los creyentes, no importa las veces que hayamos caído, Jesús siempre tiene una nueva cesta para ti, para mí, para la iglesia. Y eso me parece a mí que es increíble. Y piensas, ¿por qué? Porque sabes una cosa, yo sospecho que lo que busca Cristo no es el servicio en sí mismo. Él puede hacer llover pan del cielo. Lo que pasa es que mientras tú sirves, tu vida va madurando. Es decir, Dios no busca personas perfectas para que le sirvan. Cuidado con los estándares que a veces ponemos a la gente. Si no estás aquí, no puedes... No, Dios busca personas que le sirvan y mediante el servicio su vida madure. Ahora, yo estaba pensando, tema logístico, tema matemático, ¿cómo lo hicieron? O sea, ahí hay mucha gente, ¿vale? Yo rápidamente he hecho la cuenta, grupos de 50, estamos hablando de 400 grupos de 50 personas. Es que a veces las matemáticas visualizan mucho mejor. 400 dividido entre 12 discípulos son, ¿qué? Más de 30 grupos de 50 personas para repartir cada uno. Yo no sé si alguien aquí ha trabajado de camarero. Bien, uno de los pánicos de cualquier camarero es cuando te toca la mesa grande, ¿vale? Somos unos tocanarices y los camareros acaban estresados. Pues bien, te ha tocado la de 50. Y cuando acabes, tienes 29 más. Y todo ese trabajo para unos discípulos que estaban tan cansados que no tenían tiempo ni para comer. Nuevamente, ¿cuál es la receta de Jesús? ¿Estás cansado? Pues ponte a repartir. Y esto nos enseña que Jesús tiene todos los recursos, pero Él usa las manos y los pies de unos discípulos cansados para bendecir a otros. Y Dios usa las manos y los pies de una iglesia muchas veces cansada, agotada, desanimada, desgastada. Dios usa las manos y los pies de una iglesia que a duras penas se sostiene en pie y dice, levántate y come, porque largo camino te queda, porque tengo ahí trabajo para ti. ¿Para qué? Porque así de esta manera la gloria es solo para Él. Y cada uno de nosotros, y como iglesia, como aquel discípulo, cuando tú llevas la cesta, recordamos una cosa, que esta es muy importante que la recordamos. Ni tú ni yo, ni la iglesia, ni ninguna iglesia, por exitosa que somos, nosotros no somos la fuente de bendición. No hemos llenado esa cesta. Nosotros tan solo somos los canales de bendición, porque a veces nos crea mucho estrés pensar que tenemos que crear bendición para otros. No, nosotros tan solo tenemos que dejar que la bendición del Padre fluya a través de nuestras vidas y llegue a los demás. Imagínate que tú eres uno de esos discípulos que estás con la cesta y repartes el pan y vuelves y hay más pan y cada vez que vuelves hay más pan y siempre hay más pan y al final la gente dice, oye, ¿de dónde está saliendo todo este pan? ¿Cómo es que siempre tienes la cesta llena? ¿Y tú qué dices? Yo no la lleno, yo no estoy llenando nada, es Cristo el que la está llenando. Y creo que esto también es una ilustración de lo que son nuestras vidas. Plantéate tu vida como una cesta. Mira, es interesante que este pasaje, no estoy seguro si es el único milagro que ha quedado reflejado en los 4 evangelios. El evangelio de Juan relata que después de este milagro, la gente iba a Jesús solo porque quería el pan, y entonces Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que la cuestión es, ¿cómo está tu cesta? ¿Está llena del pan de vida? Porque mira, ¿sabes una cosa? Tú puedes servir a Dios cansado, agotado, desgastado, desanimado y roto, pero no puedes servir a Dios con la cesta vacía.
Así que, ¿por qué no te planteas el objetivo para este curso? Que el Señor llene tu vida, que Él es la fuente, que el Señor llene tu vida para que tu vida sea de bendición para otros. Y necesitamos ser una iglesia que en vez de mirar a nuestros panes, estamos mirando a la plenitud de Cristo. Porque cuando miras a la plenitud de Cristo, el apóstol Pablo dice a los colosenses, en Cristo habita la plenitud de la deidad, y luego dice, me encanta esta frase, dice, y vosotros estáis, ¿cómo estamos? Completos. ¡Ja! ¿Sabes lo que es de completos? Es no os falta nada. Y me ha encantado porque la palabra completo, ese vocablo en el original griego, ¿sabes cuál es? Es exactamente la misma. Busca en tu Biblia, en el texto, en el versículo 42. Mira lo que ocurre. Dice, y comieron todos y se saciaron. Bien, ese saciados es exactamente el mismo vocablo que dice Pablo, que estamos completos en Cristo. Es decir, estamos saciados. Lo tenemos todo. Entonces, cuando tú estás saciado, entonces empiezas a ver la vida de otra manera. Entonces Jesús te dice, ¿estás lleno de mí? Sí, pues ahora coge tu cesta y ponte a repartir. Y ese para mí sería la tercera aplicación. Recuerda que ni tú ni yo, ni esta iglesia, ni ninguna iglesia somos fuente de bendición. Solo somos canales por medio de los cuales fluye la bendición. Así que mira el servicio, mira la entrega, mira la misión como una oportunidad increíble que Dios nos está dando. Solo ya para acabar, porque quizás hay aquí personas que no tienen su vida llena, que no tienes a Jesús en tu vida. Quizá no crees en Jesús, quizá es la primera vez que nos visitas o hace poco que vienes y no crees en Jesucristo. Déjame que te plantee solo, te presente una faceta de Jesús que a mí me parece absolutamente maravillosa y que creo que ha transformado las vidas de muchísimos de los que estamos aquí. Es el amor y la compasión de Jesús. Es muy interesante cuando vas a este mismo texto en el Evangelio de Mateo, en Mateo 14, 13, empieza esta misma historia y Jesús, y Mateo la va a explicar casi igual. Pero me encanta un matiz que es muy importante. Mateo 14, 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, es decir, salieron de ahí. Pero fíjate, empieza oyéndolo Jesús. Y piensas, ¿qué es lo que oyó Jesús que le hizo alejarse en la barca? ¿Sabéis lo que acababa de oír Jesús? Acababa de oír una noticia devastadora, ¿vale? Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Bien, Juan el Bautista era un gran amigo de Jesús. Juan bautizó a Jesús en el Jordán. Eran parientes, eran primos, tenían la misma edad exacta. Sus madres estaban embarazadas a la vez. El propio Juan, cuando le preguntaron si era el Cristo, dijo, no. ¿Y sabes cómo se definió? Dijo, Jesús es el novio y yo soy, ¿qué? Dijo, yo soy el amigo del novio. Es decir, el padrino. ¿Puede haber alguien más importante para Jesús? Es decir, yo no sé si su mejor amigo, pero era un gran amigo de Jesús. Y vienen los discípulos y le dicen, ahí a lo bestia, dice, lo han decapitado y ahora venimos a enterrarlo. Ni siquiera ha podido ir al entierro de su amigo. ¿Te das cuenta? La semana pasada Joan nos hablaba de la empatía. Tú puedes ver mayor empatía. Un Jesús, quizá el Dios que está en los cielos, que nada le debería afectar, se hace como uno de nosotros y por primera vez quizá sufre la separación física de un ser querido. Así que ¿cómo no va a comprender nuestras pérdidas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones? Y ahí vemos a un Jesús empático, sufriendo de verdad. Así que se meten en la barca y se van. Yo me imagino que en ese trayecto en la barca, yo no sé si alguien hablaría o diría alguna palabra. Así que van en ese momento tan roto y llegan al otro lado y ¡tatachín! 20.000 personas esperándote. Así que, ¿cuál es la reacción normal? Es decir, por un lado tengo los discípulos destrozados, necesitamos tiempo para nosotros y he tenido un día horrible. Así que, por favor, marcharos. No, mira en el versículo 34, porque creo que hay belleza en este versículo.
Esta es la situación de Jesús. Y dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles. Contempla la compasión de Jesús. Él nunca despida a nadie. Él piensa en la gente aún en ese momento. Pero mira en la cruz, ese momento cuando Jesús está con todo el dolor anímico y espiritual. Él está cargando con tu pecado, con todas tus faltas, con todas tus transgresiones, con todas las cosas que tú has hecho mal y que cada una de ellas merece un castigo para el Dios eterno. Ahí está siendo castigado Jesús. Dice la Biblia que Jesús se hace pecado. Ahí, el santo se hace pecado. Así que fíjate cuál es su sufrimiento, añadido al sufrimiento físico que está pasando ahí Jesús. ¿Y sabes qué hace? En ese momento se acuerda de su madre y le dice a Juan que la cuida. Y en ese momento se acuerda del ladrón de la cruz. Dices, pero es que no tienes contigo. Pero es que en ese momento Jesús está pensando en ti y en mí, porque se compadece. Porque si tú no tienes a Cristo en tu vida, Él te está viendo como una oveja sin pastor, sin rumbo en la vida, sin sentido, sin significado. Y a Jesús se le mueven las entrañas. Y por eso Jesús te está buscando. Y este es el Jesús que hoy quiero presentarte, no un Dios impasible que nada le importa, sino un Dios que se ha hecho hombre y que nos ha demostrado que le importas tú, que le importa tu dolor, que le importa tu pérdida, que le importa tu enfermedad, que le importa tu sufrimiento, que le importan tus angustias y tus problemas, porque Él los ha pasado también, pero sobre todo que está clamando por tu pecado. Así que si hoy tú, y esta es la invitación del Evangelio, si hoy tú descubres tu pecado, y eso solo te lo puede hacer descubrir Dios. Si hoy tú descubres que has estado alejado de ese Dios compasivo que te estaba buscando, si hoy tú descubres que tu vida ha estado alejada de Dios, que has roto la relación, si hoy tú descubres que has estado ignorando a Dios, el Evangelio te dice, corre a los brazos de tu Salvador. Cae de rodillas arrepentido porque el Dios compasivo y de amor te está esperando con los brazos abiertos. Este es el mensaje del Evangelio. Ves a Cristo, tendrás salvación, tendrás vida eterna y tendrás tu cesta llena de vida. Jesús dijo, he venido a que tengáis una vida abundante, repleta, completa, saciada. Esta es la invitación de Jesús. Y miremos también como iglesia la compasión de Jesús, como Dios ha querido usarnos. Y cuando te parezca que es un momento inoportuno, cuando te parezca que los retos de Dios son retos imposibles, recuerda que probablemente son oportunidades increíbles. Que Dios os bendiga.